Antigua es guiando nuestro caminar. Escúchala, estúdiala, la Biblia santa y pura es. Palabras antiguas. De vida y paz. Palabras santas que conservan nuestro caminar en este mundo. Líbranos, lejos estamos. Palabras que resuenan con el corazón de Dios. Guíanos al dulce hogar. Oh, palabras antiguas, vamos a difundirlas. Santa Biblia, luz verdad, cambiándome, cambiándote, abramos nuestro corazón, dejando la verdad impartir. Déjalas que ellas impartan tu vida. Son palabras de vida, palabras de esperanza que nos dan fuerza y nos ayudan a luchar en este mundo. De nuestra fe, ellas son heredad en esta edad. Palabras antiguas que nos guiarán a casa, a nuestro hogar celestial. Jesucristo, Hijo de Dios, escritos son de verdad para enseñar. Palabras verdaderas que cambian a los hombres cuando entran en nuestro corazón abierto. Justicia e instruir, la Biblia santa y pura. Oh, palabras antiguas, vamos a difundirlas. La Biblia, luz verdad, cambiándome, cambiándote, abramos nuestro corazón, dejando la verdad impartir. Santa Biblia, luz verdad. Palabras antiguas en Radio Luz a las Naciones. La voz de salvación a tu corazón. Abramos Impartiendo la palabra de Dios. dejando la verdad impartir. Poder por medio de la oración. Abramos nuestro corazón. Constantemente intentamos, y a veces nos esforzamos, por encontrar nuevos métodos, nuevos planes, nuevas organizaciones para hacer avanzar la Iglesia y asegurar la difusión y la eficiencia del Evangelio. Este enfoque actual tiende a perder de vista al hombre o sumirlo en el plan o la organización. El plan de Dios es engrandecer al hombre, mucho más que a cualquier otra cosa. Los hombres son el método de Dios. La Iglesia está buscando mejores métodos, pero Dios está buscando mejores hombres. Al tierno Padre celestial, oh, cuántas veces. Lo que la Iglesia necesita hoy no son más y mejores recursos, nuevas organizaciones o métodos mejores y nuevos, sino hombres poderosos en oración. El Espíritu Santo no fluye a través de los métodos, sino de los hombres. No viene a las instituciones, sino a los hombres. No unge planes, sino hombres, hombres de oración. Ante ti, dulce oración. El hombre hace al predicador, pero Dios debe hacer al hombre. El mensajero es en lo posible más que el mensaje. El predicador es más que el sermón, ya que el predicador hace el sermón. Así que la leche vital que brota del pecho de la madre que da de mamar no es otra que el fluir de su propia vida. Así también, todo lo que el predicador dice está teñido, impregnado de lo que el predicador es. El tesoro está en vasijas de barro, y el gusto de la vasija impregna el contenido y aún puede colorearle. El hombre, todo el hombre, está detrás del sermón. Lleva 20 años hacer un sermón, porque lleva 20 años hacer un hombre. Un verdadero sermón es un asunto de vida.
El sermón crece porque el hombre crece. El sermón tiene fuerza porque el hombre tiene fuerza. El sermón es santo porque el hombre es santo. El sermón está lleno de la divina unción porque el hombre está lleno de la divina unción. A mi Dios, dulce oración. El sermón no puede erguirse con más fuerza que la del hombre. Los hombres muertos producen sermones muertos, y los sermones muertos matan. Todo depende del carácter espiritual del predicador. Durante la dispensación judía, el sumo sacerdote había inscrito en letras dobles sobre el frontispicio dorado: «Santificad ante el Señor». Del mismo modo, cada predicador en el ministerio de Cristo debe ser moldeado y dominado por este mismo lema sagrado. Jonathan Edwards dijo: «Continué con mi búsqueda ansiosa, buscando más santidad y más semejanza a Cristo. El cielo que deseaba era el cielo de la santidad». El poder del amor debe constreñir al predicador como una fuerza excéntrica, dominante, que lo impulsa y lo hace olvidarse de sí mismo. La energía de la autonegación debe ser en su esencia un corazón, su sangre y sus huesos. Debe andar como un hombre entre los hombres, vestido de humildad, permaneciendo en mansedumbre, sabio como serpiente y manso como paloma, con la actitud del siervo y el espíritu de un rey, como un rey de andar elevado, majestuoso e independiente, y con la sencillez y la dulzura de un niño. El predicador debe entregarse, con todo abandono y autonegación, de una fe perfecta y de un celo avasallador a la labor de salvar hombres. Sinceros, heroicos, compasivos, mártires valientes, así deben ser los hombres que se ocupan de modelar una generación para Dios. Si son tímidos en buscar tiempo y lugar, si buscan la aprobación de los hombres o temen a los hombres, si su fe no está fuertemente asentada en Dios y en su palabra, si la negación de sí mismos se quiebra por cualquier contacto con el yo o con el mundo, no pueden alcanzar la Iglesia ni al mundo para Dios. La predicación más severa y fuerte del predicador debe ser para sí mismo. Su labor más difícil, delicada y laboriosa y completa debe ser consigo mismo. La tarea más grande, difícil y agotadora de Cristo fue entrenar los 12 apóstoles. No son grandes talentos, ni gran aprendizaje, ni grandes predicadores los que Dios necesita, sino hombres grandes en santidad, grandes en fe, grandes en amor, grandes en fidelidad, grandes para Dios. Hombres que estén siempre predicando con sermones santos en el púlpito y con vidas santas fuera de él. Estos son los que pueden modelar una generación para Dios. El verdadero sermón se prepara en la recámara. El hombre de Dios se hace en la recámara. Su vida y sus más profundas convicciones nacieron en la comunión secreta con Dios. La agonía sollozante y pesada de su espíritu y los mensajes más llenos y más dulces los obtuvo estando a solas con Dios. La oración modela al hombre, la oración modela al predicador, la oración modela al pastor. Los púlpitos de nuestros días están desprovistos de oración. El orgullo de los conocimientos atenta contra la humilde dependencia de la oración, que aparece sobre el púlpito mayormente como algo oficial, un acto que corresponde a la rutina del culto. La oración no es en el púlpito moderno la energía poderosa que era en la vida de Pablo y en su ministerio. Todo predicador que no haga de la oración un factor poderoso en su propia vida y ministerio es un factor débil en la obra de Dios y carece de poder para difundir la causa de Dios hacia el mundo. La predicación que mata es la predicación que no es espiritual. La habilidad para predicar no viene de Dios. Recursos inferiores a Dios pueden darle energía y estímulo. El espíritu no resulta manifiesto ni en el predicador ni en su predicación. La predicación que mata puede producir diversas fuerzas y estímulos, pero no son fuerzas espirituales. La predicación que mata es la letra. Puede tener buena forma y buen orden, pero sigue siendo la letra seca y fría. Es la ostra vacía, pelada. La letra puede contener el germen de la vida, pero no tiene aliento para producirla. Son semillas de invierno, duras como el suelo en invierno, frías como el aire de invierno, que no se deshielan ni germinan por sí mismas. La letra de la predicación contiene la verdad,
pero ni siquiera la verdad divina tiene energía vital por sí misma. Tiene que recibirla del Espíritu, con todas fuerzas de Dios por detrás. La verdad que no está vitalizada por el Espíritu de Dios mata igual o mucho más que el error. Puede ser una verdad muy correcta, pero sin el Espíritu su sombra y su contacto matan. Es el error en la verdad, la oscuridad en la luz. La letra de la predicación no está ungida ni suavizada, ni lubricada por el Espíritu. Puede haber lágrimas, pero las lágrimas no hacen funcionar la maquinaria de Dios. Las lágrimas pueden ser como un soplo de verano sobre un temprano cubierto de nieve, nada más que una pintura superficial. Puede haber sentimientos y sinceridad, pero no son más que la emoción del actor y la sinceridad del abogado. El predicador puede sentir la lumbre de sus propios destellos, ser elocuente en su propia exégesis, sincero en la reflexión de su propio cerebro. El catedrático puede usurpar el lugar e imitar el fuego del apóstol. El cerebro y los nervios pueden hacerse cargo y fingir la obra del Espíritu de Dios, y mediante esas fuerzas la letra puede brillar y alumbrar como un texto iluminado, pero la llama y la luz carecerán de vida, como un campo que se siembra con perlas. El germen de la muerte está detrás de las palabras, detrás del sermón, detrás del momento, detrás del modo, detrás de la acción. El gran obstáculo está en el mismo predicador, que no tiene en sí mismo las poderosas fuerzas que producen la vida. Todo puede estar bien en cuanto a su ortodoxia, honestidad, limpieza, sinceridad. Pero de alguna forma, el hombre interior no ha sido quebrantado en secreto y humillado ante Dios, y su vida interior no es una avenida abierta a la transmisión del mensaje de Dios, del poder de Dios. Puede ocurrir que el yo y no Dios gobierne al más santo de los santos. En algún punto, que él mismo desconoce, un elemento espiritual no conductor ha entrado en contacto con su ser interior y la corriente divina se ha detenido. Su ser interior nunca ha sentido la total bancarrota espiritual. Su absoluta falta de poder no ha aprendido a clamar con una inefable exclamación de desesperación e impotencia hasta que el poder de Dios y el fuego de Dios entre y lo llene, lo purifique, lo fortalezca. La autoestima, la propia habilidad, ha difamado y violado de una manera el templo que debía conservarse sagrado para Dios. Para hacer una predicación que produzca vida, el predicador debe morir a sí mismo, crucificarse al mundo, trabajar sobre su propia alma. Solo una predicación basada en la autocrucifixión puede dar la vida. La predicación que mata puede ser, y a menudo lo es, ortodoxa, dogmática e inviolablemente ortodoxia. Nos encanta la ortodoxia. Es buena, es lo mejor. Es la enseñanza limpia y bien recortada de la palabra de Dios. Los trofeos obtenidos por la verdad en su batalla contra el error. Las barreras que la fe ha levantado contra las desoladoras inundaciones de la incredulidad, honesta o temeraria. Pero la ortodoxia, clara y dura como el cristal, suspicaz y militante, puede no ser más que la letra bien conformada, bien pronunciada, bien aprendida, la letra que mata. Nada está tan muerto como la ortodoxia muerta, demasiado muerta para especular, demasiado muerta para pensar, para estudiar o para orar. La predicación que mata puede tener visión y captar los principios, puede tener sentido académico y crítico, puede revisar cada minucia sobre la etimología y la gramática de la letra, puede modelar la letra hasta la perfección, iluminarla como lo hubieran hecho Platón o Cicerón, estudiarla como un abogado estudia sus leyes para hacer la presentación con que va a defender su caso, y sin embargo, no ser más que un trozo de hielo mortal. Esta predicación puede ser elocuente, esmaltada con lírica y retórica, rociada con la oración, condimentada con sentimientos, iluminada por el genio, y sin embargo, no ser más que un costoso montaje macizo y virtuoso, como las bellas y exóticas flores con que se rodea un cadáver. La predicación que mata puede carecer de erudición, no estar marcada por ningún sentimiento o reflexión original, presentada con generalidades sin gusto, sin estilo, puede ser desaliñada, sin oración y sin estudio, sin la gracia de la reflexión, la expresión y la oración. ¡Qué extrema desolación! ¡Qué profunda muerte espiritual produce esa predicación! La predicación que mata es una predicación sin oración.
Sin la oración, la predicación produce muerte, no vida. El predicador débil en la oración es débil para producir vida. El predicador que ha retirado la oración como un elemento conspicuo y permanente en su propio carácter, ha quitado de su predicación el poder de dar vida. Puede haber oración profesional, y siempre la habrá, pero la oración profesional solo contribuye a hacer más mortífera la predicación. La oración profesional congela y mata tanto a la predicación como a la oración. Gran parte de las actitudes irreverentes y de la falta de devoción en la oración congregacional se debe a la oración profesional hecha desde el púlpito. Las oraciones de muchos púlpitos son largas, retóricas, secas, vacías, sin la unción espiritual, caen como un granizo mortal sobre las bendiciones de la adoración. Son oraciones que rondan la muerte, todo vestigio de devoción perece bajo su aliento. Cuando más muertas están, más largas se hacen. Es necesario rogar que en el púlpito haya oraciones breves, oraciones vivas, realmente sentidas, oraciones hechas en el Espíritu Santo, oraciones directas, específicas, ardientes, sencillas y ungidas. Una escuela que enseñará a los ministros a orar como Dios quiere que oremos, beneficiará más la verdadera piedad, la verdadera adoración y la verdadera predicación que todas las escuelas teológicas. Spurgeon dice: como es natural, el predicador se distingue sobre los demás como hombre de oración. Debe orar como un cristiano común, de lo contrario será un hipócrita. Debe orar más que un cristiano común, de lo contrario no será apto para el oficio que ha asumido. Sería lamentable que siendo pastor no fuera usted un hombre de oración. Si se vuelve flojo en la devoción sagrada, no solo le tendrán pena, sino que llegará el día que será confundido y avergonzado. Todas nuestras bibliotecas y nuestros estudios no son nada comparado al aposento de la oración. Nuestros días de ayuno y oración en el tabernáculo sin duda han sido grandes días. Las puertas del cielo nunca han estado tan abiertas, nunca han estado nuestros corazones tan cerca de la mayor gloria. La oración no es un hábito que esté prendido en nosotros mientras estamos pegados a las faldas de nuestra mamá. Tampoco es una frase decente de un instante de agradecimiento pronunciado sobre los alimentos, sino un trabajo serio de nuestros años más serios. Requiere más tiempo y apetito que nuestros almuerzos más largos y nuestras fiestas más opulentas. La oración que enriquezca nuestra predicación debe ser una oración importante. El carácter de nuestra oración determinará el carácter de nuestra predicación. La oración liviana producirá predicación liviana. La oración fortifica la predicación, le da unción y produce un efecto. En todo ministerio valioso, la oración ha sido siempre un asunto serio. El predicador debe ser preeminentemente un hombre de oración. Su corazón debe graduarse en la escuela de oración, siendo el único lugar donde el corazón puede aprender a orar. Ningún conocimiento puede compensar el fracaso en la oración, ni la sinceridad, ni la diligencia, ni el estudio, ni los dones suplen esta falta. Hablarle a los hombres sobre Dios es algo grandioso, pero hablarle a Dios sobre los hombres es más grandioso aún. Quien no haya aprendido bien cómo hablar a Dios acerca de los hombres, nunca hablará bien ni con verdadero éxito a los hombres acerca de Dios. Aún más, las palabras pronunciadas sin oración en el púlpito o fuera de él son palabras mortíferas. En la vida del predicador, en su estudio, en su púlpito, la oración debe ser una fuerza destacada que todo lo impregne, un ingrediente que todo lo colorea. No debe representar un papel secundario, no debe ser un simple barniz. A él se le da la posibilidad de estar con su Señor toda la noche en oración. Para entrenarse en la oración, negándose a sí mismo, se le ordena al predicador que mire a su Señor, el cual, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El escritorio o la oficina del predicador debiera ser una recámara, un betel, un altar, una visión, una escalera por la que todo pensamiento pudiera subir al cielo antes de salir a los hombres, que cada parte del sermón fuera aromatizado por el aire del cielo y conformado seriamente ante la presencia de Dios. Del mismo modo que la máquina no se mueve hasta que se le arranca, así la predicación, con toda su maquinaria,
su perfección y su brillo es tan inmóvil como si estuviera muerta en lo que se refiere a resultados espirituales, hasta que la oración no enciende el motor y crea el movimiento. La textura, la delicadeza y la fuerza del sermón no es más que basura si el poderoso impulso de la oración no está en él, a través de él, detrás de él. Por la oración, el predicador debe movilizar a Dios hacia la gente antes de movilizar a la gente hacia Dios. El predicador debe haber tenido audiencia y acceso a Dios antes de poder tener acceso a la gente. Un camino abierto hacia Dios es la mejor garantía de tener el camino abierto a la gente. Es necesario insistir y repetir que la oración, si es una mera costumbre, un gesto realizado por rutina de modo profesional, es algo muerto y putrefacto. Esa clase de oración no tiene nada que ver con la oración por la que estamos pidiendo. Estamos señalando la verdadera oración, la que compromete e inflama cada aspecto importante en el ser del predicador, la oración que nace de la identificación vital con Cristo y de la plenitud del Espíritu Santo, que fluye de los profundos y rebosantes manantiales de la compasión afectuosa, de la solicitud infinita por el bien eterno del hombre, de un celo consumidor por la gloria de Dios y de la convicción de que la obra de la predicación es difícil y delicada y requiere imperiosamente la ayuda poderosa de Dios. La oración fundada en estas solemnes y profundas convicciones es la única oración verdadera. La predicación respaldada por tal oración es la única predicación que siembra la semilla de la vida eterna en el corazón humano y forma a hombres para el cielo. Los predicadores que obtienen grandes resultados para Dios son hombres que han persistido en sus ruegos a Dios antes de aventurarse a rogar a los hombres. Los hombres que son más poderosos ante Dios en sus oraciones son los más poderosos en el púlpito ante los hombres. Los predicadores, como hombres que son, están expuestos y muchas veces se ven arrastrados por las fuertes corrientes humanas. La oración es una tarea espiritual y a la naturaleza humana no le agrada el trabajo espiritual exigente. La naturaleza humana quiere navegar hacia el paraíso con viento a su favor, en un mar profundo y suave. La oración es un trabajo que humilla, que derriba el orgullo y el intelecto, crucifica la vanagloria, confirma nuestra bancarrota espiritual, y todas estas cosas son duras de sobrellevar para la carne y la sangre. Es más fácil no orar que soportar todo eso. Y así encontramos una de las faltas terribles de nuestra época, y quizás de todas las épocas, la escasez o la falta de oración. De estos dos males, quizás la escasez de oración sea peor que la falta de ella. La oración escasa es una especie de fachada, una forma de mitigar la conciencia, una farsa y un engaño. El predicador ha recibido la comisión de orar, así como de predicar, y su misión no está completa si no hace ambas cosas bien. El predicador puede hablar con toda la elocuencia de los hombres y de los ángeles, pero a menos que pueda orar con una fe que atraiga toda la ayuda del cielo, su predicación será como metal que resuena o címbalo que retiñe, en cuanto a salvar almas y honrar a Dios de modo permanente. La oración sentida como una fuerza poderosa es el producto actual o inmediato de pasar mucho tiempo con el Señor. Nuestras oraciones breves deben su precisión y eficiencia a las largas oraciones que las han precedido. La oración breve y eficaz no puede ser pronunciada por quien no ha persistido con Dios en una lucha más larga y más fuerte. Jacob no hubiese obtenido la victoria de fe sin aquella noche de lucha. La intimidad con Dios no se forja con llamas cortas, pero Él no concede sus dones a los que van y vienen con prisas. El secreto de conocer a Dios y de tener influencia en Él es estar mucho tiempo solos con Él, que cede ante la insistencia de una fe que lo conoce. Los hombres que plenamente han mostrado a Cristo en su carácter y que han influido más poderosamente al mundo para Él han sido hombres que han pasado mucho tiempo con Dios hasta hacer de Él un factor característico en sus vidas. No hay verdadera oración sin devoción, ni hay devoción sin oración. El predicador debe estar entregado a Dios en la más sagrada devoción. No es un profesional. Su ministerio no es una profesión, es una institución divina, una devoción divina. El predicador, sobre todas las cosas, debe estar consagrado a Dios.
La relación del predicador con Dios es la insignia y las credenciales de su ministerio. Deben ser claras, inconfundibles, no dejar lugar a dudas. Su piedad no puede ser del tipo común y superficial. Si no sobresale en gracia, no sobresale en nada. Si no predica por medio de su vida, de su carácter, de su conducta, no predica en absoluto. Si su piedad es como una luz, su predicación será tan suave y tan dulce como la música, tan dotado como la de Apolo, y pesará como una pluma, ligera, visionaria, flotando en la nube de la mañana o el rocío temprano. Nunca como ahora ha necesitado la causa de Dios que se le muestre las posibilidades de la oración. Ninguna época ni ninguna persona pueden ser ejemplos del poder del Evangelio a menos que sean épocas o personas de profunda y sincera oración. Una época que carezca de oración tendrá escasos modelos de poder divino. Los corazones carentes de oración jamás subirán hasta las alturas de los Alpes. Una época puede ser mejor que la anterior, pero hay una diferencia infinita entre la mejora de una época producida por el progreso de la civilización y su mejoramiento por el aumento de la santidad y la semejanza a Cristo a través del poder de la oración. Los judíos estaban mucho mejor en la época que vino Cristo que en tiempos pasados. Era la época de oro de la religión farisaica. Su edad de oro crucificó a Cristo. Nunca hubo más oración y nunca hubo menos oración. Nunca hubo más sacrificios y nunca hubo menos sacrificios. Nunca más idolatría y nunca menos idolatría. Nunca se adoró tanto al templo y tan poco a Dios. Nunca hubo tanta adoración de labios y tan poca adoración de corazón. Adoraban a Dios con labios y crucificaron al Hijo de Dios con el corazón y las manos. Nunca hubo tantos pietistas y tan pocos santos. Es la fuerza de la oración la que forja a los santos. Las personas santas se modelan por el poder de la verdadera oración. Cuanto más santos verdaderos haya, tanto más oración verdadera habrá. Cuanto más oración verdadera, tanto más verdaderos santos. Los hombres de oración poderosa son hombres de fortaleza espiritual. Las oraciones nunca mueren. Toda la vida de Breitner fue una vida de oración. Oraba día y noche. Oraba antes de predicar y después de predicar. Oraba cabalgando por las interminables soledades de los bosques. Oraba sobre su cama de paja. Se retiraba a los solitarios y densos bosques para orar. Oraba tras hora, día tras día, temprano, en la mañana y tarde por la noche. Estaba orando y ayunando, intercediendo, teniendo comunión con Dios. Él estaba poderosamente con Dios en oración y Dios estaba poderosamente con él, y por ello, aun estando muerto, habla y obra y seguirá hablando y obrando hasta el fin de los tiempos. Jonathan Edwards dice de él: su vida muestra la forma correcta de triunfar en la obra del ministerio. Buscaba el éxito como un soldado busca la victoria en un sitio o en una batalla, o como un hombre que corre en una carrera por un gran premio. Animado por el amor a Cristo y a las almas, ¿cómo trabajaba? Siempre fervientemente, no solo en palabras y en doctrina, en público y en privado, sino en oración día y noche, luchando con Dios en secreto y esforzándose como en un trabajo de parto con gemidos y agonías indecibles hasta que Cristo se formara en el corazón de la gente a quienes les enviaba. Como verdadero hijo de Jacob, perseveraba luchando durante todas las oscuras horas de la noche, hasta que despuntaba el alba. La oración polifacética y de varios poderes, ayudaba a la boca a expresar la verdad en su plenitud y en libertad. Se debe orar por el predicador, porque el predicador se hace a través de la oración. Se debe orar por los labios del predicador, su boca debe abrirse y llenarse por la oración. Una boca santa se forja a través de la oración, con mucha oración. Una boca valiente se hace a través de la oración, con mucha oración. La Iglesia y el mundo, Dios y el cielo, le deben mucho a la boca de Pablo. La boca de Pablo debía su poder a la oración. De cuántas maneras y en cuántos aspectos la oración resulta para el predicador una ayuda valiosa, ilimitable, múltiple. Uno de sus grandes valores es que ayuda al corazón. La oración hace del predicador un predicador con sentimiento. La oración hace que el predicador ponga su corazón en un sermón. La oración pone el sermón en el corazón del predicador.
los sentimientos definen al predicador. Los hombres de gran corazón son grandes predicadores, y los de corazón mezquino pueden hacer cierto bien, pero esto es raro. Hemos enfatizado tanto la preparación del sermón que hemos perdido de vista lo importante que es preparar el corazón. Un corazón preparado es mucho mejor que un sermón preparado. Un corazón preparado hará un sermón preparado. Se han escrito muchos volúmenes definiendo la mecánica y el estilo para hacer sermones, hasta que nos ha invadido la idea de que este andamiaje es el edificio. Al joven predicador se le ha enseñado que dedique todo su esfuerzo a la forma, el estilo, la belleza del sermón como si fuera un producto mecánico e intelectual. Por consiguiente, hemos cultivado un gusto viciado en la congregación y hemos fomentado la exigencia de talento en lugar de la gracia, de elocuencia en lugar de la piedad, de la retórica en lugar de la revelación, de reputación y brillo en lugar de la santidad. Por ello, hemos perdido el verdadero concepto de la predicación, hemos perdido el poder de la predicación, hemos perdido la mordaz convicción de pecado, hemos perdido el elevado carácter cristiano y su rica experiencia, hemos perdido la autoridad sobre las conciencias y las vidas que siempre resulta de una predicación genuina. No queremos decir que los predicadores estudian demasiado, algunos de ellos no estudian nada. Otros no estudian lo suficiente, muchos no estudian de la forma que corresponde para que sean obreros aprobados por Dios, pero la mayor carencia no está en la falta de cultura, sino en el corazón de la cultura. Nuestro grave defecto no es la falta de conocimiento, sino la falta de santidad. No es que sepamos demasiado, sino que no meditamos en su palabra, no esperamos, ni ayunamos, ni oramos suficiente. Este es el gran obstáculo de nuestra predicación. Palabras impregnadas de la verdad divina no encuentran conductores en nuestro corazón, detenidas, caen vacías y sin poder. ¿Puede la ambición que codicia la alabanza y la categoría predicar el evangelio de aquel que se negó a sí mismo y tomó la forma de siervo? ¿Puede el del mal carácter impulsivo, egoísta, duro, mundano, predicar el mensaje que concuerda con la paciencia, la negación de sí mismo, la ternura que imperativamente exige abandonar la enemistad y crucificarse al mundo? El corazón es el salvador del mundo, las cabezas no salvan. Ni la genialidad, ni el cerebro, ni la excelencia, ni la fuerza, ni los dones naturales salvan. El evangelio fluye a través de los corazones, las fuerzas más poderosas son las fuerzas del corazón. Las expresiones más dulces y tiernas son expresiones del corazón. Corazones grandes forjan grandes personalidades. Los grandes corazones forjan personalidades santas. Dios es amor. No hay nada más grande que el amor, nada más grande que Dios. El amor es el fundamento del cielo. El cielo es amor. No hay nada más elevado, nada más dulce que el cielo. Es corazón y no la cabeza lo que hace a los grandes predicadores de Dios. El corazón cuenta mucho en todo sentido en la religión. El corazón debe saber escuchar a la congregación. En realidad, servimos a Dios con nuestros corazones, y en el cielo no se rinde homenaje al cerebro. El arte de predicar está en la unción. El predicador que nunca ha recibido esta unción nunca ha dominado el arte de la predicación. El predicador que ha perdido su unción ha perdido el arte de la predicación. Puede tener y conservar cualquier otro arte, el de hacer sermones, el de la elocuencia, el arte de pensar con claridad y excelencia, el arte de agradar a su público, pero ha perdido el divino arte de la predicación. Por la unción, la verdad de Dios resulta poderosa, interesante, mueve y atrae, edifica, convierte y salva. La unción vitaliza la verdad revelada de Dios, la hace viva y vivificante. Hasta la verdad de Dios pronunciada sin esta unción es luz muerta y mortífera. Spurgeon dice: me pregunto cuánto tendríamos que darnos con la cabeza en la pared para entender lo que significa predicar con unción. Sin embargo, el que predica reconoce su presencia y el que escucha advierte su ausencia. La hambrienta Samaria tipifica un discurso sin unción. Jerusalén, con sus fiestas de carne gorda, medulosa, puede representar un sermón enriquecido por la unción. Todos saben lo que es la frescura matinal cuando las perlas de Oriente abundan en cada brizna de hierba. Pero ¿quién puede describirla, mucho menos producida por sí mismo? Así es el misterio de la unción espiritual. La conocemos, pero no podemos decirles a otros qué es.
Es fácil y a la vez absurdo imitarla. La unción no es algo que puede fabricarse, y sus falsificaciones valen menos que nada. En cambio, la unción misma no tiene precio, y es totalmente necesaria si pretendemos edificar creyentes y traer pecadores a Cristo. La unción es aquella cosa indefinible e indescriptible que un viejo y conocido predicador escocés describió así. A veces hay algo en la predicación que no puede describirse, ni en su contenido, ni en su forma, que no puede decirse qué es ni de dónde viene, pero con una dulce violencia penetra al corazón y los sentimientos y llega directamente del Señor. Pero si hay alguna forma de obtener tal cosa, es sólo por la disposición espiritual del predicador. Lo llamamos unción. Es esta unción la que le da precisión, agudeza y poder a las palabras del predicador y que produce movilización y quebranto en muchas congregaciones muertas. Las mismas verdades se han dicho con toda exactitud de la letra, con toda la suavidad que el lubricante humano podía darles, pero no hubo señales de vida, ni siquiera un latido, todo quedaba tan quieto como la tumba y la muerte. El mismo predicador recibe en ese lapso el bautismo de su unción, el aliento divino está sobre él, las letras de la palabra han sido embellecidas e inflamadas por este misterioso poder y comienza a sentirse los latidos de la vida, vida que recibe, vida que resiste. La unción penetra y convence la conciencia y quebranta el corazón. La unción es simplemente colocar a Dios en su propia palabra y en su propio predicador. Mediante la oración poderosa y continua se hace potencial y personal del predicador. Inspira y aclara su intelecto, le da intuición y perspicacia y poder protector. Le da al predicador poder del corazón, que es mayor que el poder del cerebro. Le da ternura, pureza, amplitud, libertad, plenitud de pensamiento, precisión y simplicidad en la expresión. Son los frutos de esta unción. La sinceridad y la unción se parecen en aspectos algunos. La sinceridad puede sustituirse o confundirse con la unción. Se requiere un ojo espiritual y un gusto espiritual para poder discriminarlas. La honestidad puede ser sincera, seria, ardiente y perseverante. Avanza con buena voluntad, persigue con perseverancia, insta con ardor, actúa con fuerza. Pero todas estas fuerzas no se elevan más allá del hombre. El hombre está en ello. Con todo lo que tiene de voluntad y de afecto, de cerebro y de genio, de planificación, de trabajo, de oratoria. Se ha propuesto conseguir el propósito que lo domina y que procura dominar. Dios puede estar totalmente ausente de él. Puede haber muy poco de Dios en ello, porque hay demasiado del hombre. Se dijo de un predicador bastante famoso e inteligente, cuya interpretación de la Escritura se adaptaba a su imaginación y propósito, que era elocuente conforme a su propia exégesis. Muchos hombres progresan con mucha sinceridad en sus propios planes y elaboraciones. La sinceridad puede ser egoísmo disimulado. Pero ¿qué hay de la unción? Es lo que distingue y separa a la predicación de todo discurso humano. Es lo divino en la predicación. Hace que la predicación sea dura con los que necesitan dureza. Destila como el rocío para aquellos que necesitan refrescarse. Se la describe bien como una espada de dos filos, celestialmente templada. Dobles son las heridas que produce donde llega a penetrar. Es la muerte del pecado, es vida a los que sufren por el mal. Enciende y apacigua la lucha, hace la guerra y trae la paz. Esta unción no viene al predicador en su oficina, sino en su recámara. Es lo que el cielo destila en respuesta a la oración. Es la exaltación más dulce del Espíritu Santo. Impregna, difunde, ablanda, penetra, corta y consuela. Lleva la palabra como dinamita, como sal, como azúcar. Hace de la palabra un consolador, un defensor, un revelador, un buscador. Hace del que oye un reo o un santo. Le hace llorar como criatura y vivir como un gigante. Abre su corazón y su bolsillo con tanto suavidad y fuerza como la primavera abre las hojas. La unción no es el don del genio. No se encuentra en las salas de estudio. No hay elocuencia que logre conquistarla. No hay técnica que la supere. Las manos de ningún prelado pueden concederla. Es el don de Dios, la señal para sus propios mensajeros.
es la marca real dada a los elegidos, a los leales y valientes que han buscado el honor de esta unción a través de muchas penosas y sollozantes horas de oración. La sinceridad es buena e imponente, el genio es inteligente y grande la reflexión, inflama e inspira, pero se requiere un don más divino, una energía más poderosa que la sinceridad, el genio o la reflexión para quebrantar el pecado, para ganar a los apartados y a los corazones depravados para Dios, para restaurar las ramas y hacer volver a la Iglesia sus viejos hábitos de pureza y poder. Solo la unción sagrada puede lograrlo. En el sistema cristiano la unción es la lubricación del Espíritu Santo, separando obreros para la obra de Dios y capacitándolos para ella. La unción es la capacitación especial y divina que permite al predicador alcanzar el propósito salvador de su predicación. Sin esta unción no se obtienen verdaderos resultados espirituales. Los resultados y las fuerzas de la predicación no llegan más allá de los resultados de un discurso no santificado. Sin la unción, la predicación tiene tanto poder como el púlpito. Cuando la unción divina está sobre el predicador, genera a través de la palabra de Dios los resultados espirituales que fluyen desde el Evangelio, y sin esta unción no se obtienen estos resultados. Se pueden producir muchas gratas impresiones, pero estas muy lejos de los propósitos de la predicación del Evangelio. Se pueden simular que se posee la unción. Hay muchas cosas que se le parecen, hay muchos resultados que imitan sus efectos, pero son totalmente ajenos a su naturaleza y a sus resultados. El fervor o la dulzura expresada por un sermón, patético o emotivo, puede parecerse a la movilización que produce la unción divina, pero no tienen su fuerza penetrante, aguda, que quebranta el corazón. No se encuentra el bálsamo que sana el corazón en esos movimientos superficiales, emocionales. No son radicales, ni en su pesquisa del pecado ni en su cura del pecado. La unción divina es la característica básica que distingue a la verdadera predicación del Evangelio de cualquier otro método de presentar la verdad. Por ella la verdad está respaldada e imbuida de toda la fuerza de Dios. Ilumina la palabra y abre y enriquece el intelecto y lo capacita para captar y aprender la palabra. Madura el corazón del predicador y le da la condición de ternura, pureza, fuerza y luz que son necesarias para lograr los más altos resultados. La unción le da al predicador libertad y amplitud de pensamiento y de espíritu, una libertad, una plenitud, una precisión y expresión que no pueden conseguirse por medio de ningún otro procedimiento. Esta unción, esta divina unción, esta unción celestial, es lo que el púlpito necesita y debe tener. Este lubricante divino y celestial, puesto por la imposición de las manos de Dios, debe ablandar y lubricar todo el ser del hombre, corazón, mente y espíritu, hasta que aleje de él las motivaciones y metas egoístas, apartándolo para todo lo que es puro y cercano a Dios. Esta unción no es un don inalienable, es un don condicional, y su presencia se perpetúa y se acrecienta por el mismo procedimiento con que una vez se obtuvo, esto es, mediante la oración incesante a Dios, por el deseo apasionado de llegar a Dios, estimándolo, buscándolo con ardor incansable, considerando todo lo demás como pérdida y fracaso si no se la posee. ¿Cómo y cuándo llega esta unción? Directamente de Dios, en respuesta a la oración. Solo los corazones que oran están llenos de este aceite sagrado. Solo los labios que oran están ungidos con esta unción divina. Oración, mucha oración, es el precio de la predicación ungida. Oración, mucha oración, es la única condición para conservar esta unción. Sin oración constante, la unción nunca llega al predicador. Sin la oración perseverante, la unción, igual que el maná que se pretendía guardar, cría gusanos. Los apóstoles conocían el valor y la necesidad de la oración en su ministerio. Sabían que su elevada comisión como apóstoles, en lugar de aliviarlos de la necesidad de la oración, les hacía tener una mayor y más urgente necesidad de ella. De modo que ponían extremado celo en evitar que otro trabajo importante pudiera agotar su tiempo e impedirles orar como debieran.
Así fue que eligieron laicos para que atendieran la delicada y creciente tarea de atender a los pobres, para que ellos, los apóstoles, pudieran sin obstáculos persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. La oración está colocada en primer lugar, y su relación con la oración está subrayada para que persistieran, haciendo de ella una tarea, entregándose a la oración, dándole tiempo y dedicándose a ella con fervor, urgencia y perseverancia. Con cuánta santidad se consagraban los apóstoles al divino trabajo de la oración, orando día y noche abundantemente. Dice Pablo, nos entregamos constantemente a la oración. Es el consejo de la actitud apostólica. ¿Cómo se consagraban estos predicadores del Nuevo Testamento a orar por el pueblo de Dios? ¿Cómo conquistaban el poder de Dios para sus iglesias por medio de la oración? Estos santos apóstoles no se vanagloriaban considerando que habían cumplido su elevada y solemne obligación por predicar fielmente la palabra de Dios, sino que su predicación cobraba vida y fuerza por el ardor y la insistencia de su oración. La oración apostólica era tan exigente, trabajada e imperativa como la predicación apostólica. Oraban con poder, noche y día, para llevar a su pueblo a los más elevados niveles de la fe y la santidad. Los predicadores son sobre todo líderes de Dios, son los principales responsables de la condición de la Iglesia, dando forma a su carácter, nivel y orientación a su vida. Hay muchas cosas que dependen de esos líderes, que dan forma a las épocas, a las instituciones. La Iglesia es divina, el tesoro que encierra es celestial, pero lleva la marca del ser humano. El tesoro está en vasijas de barro y toma el gusto de la vasija. La Iglesia de Dios hace y es hecha por sus líderes, sea que ella haga los líderes o los líderes la hagan. Será lo que los líderes son. Será espiritual, si ellos lo son. Mundana, si ellos lo son. Cooperativa, si ellos lo son. Los reyes de Israel daban el carácter a la piedad de Israel. Un ministerio sin oración entierra la verdad de Dios y la Iglesia de Dios. Para el predicador, la oración no es simplemente la obligación de su profesión, ni un privilegio, sino una necesidad. El aire no es más necesario a los pulmones que la oración al predicador. Es absolutamente indispensable que el predicador ore. Es absolutamente necesario que se ore por el predicador. Estas dos afirmaciones deberían unirse como en un matrimonio que nunca se divorcie. El predicador debe orar, se debe orar por el predicador, para enfrentar las temibles responsabilidades que tiene y alcanzar el éxito real y perdurable en su labor, requiere toda la oración que pueda hacer y toda la que logre que otros hagan por él. Si es un verdadero predicador, cuando más abiertos estén sus ojos a la naturaleza, responsabilidad y dificultades de su trabajo, tanto más consciente será y sentirá la necesidad de la oración. No solo la creciente necesidad de orar a él mismo, sino de convocar a otros a ayudarle con sus oraciones. Pablo es una ilustración de esto. Si hubo algún hombre que pudiera difundir el Evangelio por la fuerza de su propia energía, por el poder del cerebro, por la cultura, la gracia personal, el mandamiento apostólico de Dios y el extraordinario llamamiento de Dios, ese hombre fue Pablo. Pablo es un eminente ejemplo de que el predicador debe ser un hombre entregado a la oración. Pablo es también un eminente ejemplo de que el verdadero predicador apostólico debe tener el apoyo de las oraciones de otros santos para dar a su ministerio el éxito que le corresponde. Pide, suspira, ruega apasionadamente la ayuda de todos los santos de Dios. Sabía que en el reino espiritual, como en todas partes, la unión hace la fuerza, que la concentración y la suma de fe, anhelo y oración aumenta el volumen de la fuerza espiritual hasta darle un poder abrumador e irresistible. La combinación de las oraciones, como las gotas del agua, forman un océano que desafía toda resistencia. Por ello, Pablo, comprendiendo clara y totalmente la dinámica espiritual, se propuso hacer que su ministerio fuera tan impresionante, eterno e irresistible como el océano. Reuniendo las oraciones dispersas y precipitándolas sobre su ministerio. Llamado, comisionado líder de los apóstoles, todo esto no valía nada sin la oración del pueblo de Dios. Escribía cartas a todas partes, urgiéndoles orar por él. ¿Oras por tu predicador? ¿Oras por él en secreto? Las oraciones públicas son de poco valor si no están fundadas o continuadas por la oración privada.
Nuestras devociones no se miden con el reloj, pero el tiempo es esencial. La capacidad de esperar y continuar insistiendo pertenece de manera radical a nuestra relación con Dios. El apuro indecoroso que deteriora lo es en medida alarmante, en la gran empresa de la comunión con Dios. Los devocionales breves son la ruina de la piedad profunda. La calma, la persistencia, la fortaleza nunca corren parejas con las prisas. Las devociones cortas agotan el vigor espiritual, detienen el progreso espiritual, minan los fundamentos espirituales, cortan la raíz y la flor de la vida espiritual. Son la fuente segura de la apostasía, la indicación cierta de la piedad superficial. Traicionan, cortan, pudren la semilla y empobrecen el suelo. Es cierto que las oraciones de la Biblia son breves en su texto, pero los hombres de oración de la Biblia pasaban con Dios muchas y dulces horas de santa lucha. Ganaban con pocas palabras, pero con largas esperas. Las oraciones que Moisés registró quizás sean breves, pero Moisés oró a Dios con ayunos y lágrimas angustiadas durante 40 días y 40 noches. Las palabras de la oración de Elías en la Biblia están condensadas en pocos y breves párrafos, pero sin duda Elías, que oraba cuando oraba, pasó muchas horas en fiera lucha y elevada relación con Dios antes de poder decirle a Acab, con seguridad agresiva: «No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». La síntesis verbal de las oraciones de Pablo es breve, pero Pablo oraba sin cesar, día y noche. El Padre Nuestro es una expresión divina que cabe en labios infantiles, pero Cristo hombre oró muchas noches completas hasta que cumplió su labor, y sus noches pasadas en oración y sus devociones constantes dieron a su obra su terminación y su perfección, y dieron a su carácter la plenitud y la gloria de su divinidad. El trabajo espiritual es una labor exigente, y los hombres están poco dispuestos a hacerlo. La oración, la verdadera oración, exige una seria dedicación de tiempo que la carne y la sangre no disfrutan. Pocas personas están hechas de tal fibra que estén dispuestas a hacer un desembolso costoso cuando el trabajo superficial pasaría igual en el mercado. Ser pequeño con Dios es ser pequeño para Dios. William Wilberforce, el padre de los reyes, dijo: «Debo obtener más tiempo para mis devociones privadas. He estado viviendo demasiado públicamente. El acortar las devociones privadas hace padecer el alma, la hace debilitarse y ser pobre. He estado desperdiciando muchas horas». Debemos aprender de nuevo el valor de la oración. Entrar otra vez en la escuela de oración. No hay nada que lleve más tiempo a aprender. Si aprendemos este maravilloso arte, no debemos dar fragmentos aquí y allá. Una pequeña conversación con Jesús, como cantan los santos pequeños, sino que debemos pedir y aferrar con mano de hierro las mejores horas del día para Dios y la oración. O no habrá oración que merezca llamarse así. ¿Quién ora como lo hizo Jacob, hasta ser coronado como un majestuoso y destacado intercesor? ¿Quién ora como oró Elías, hasta desatar las fuerzas de la naturaleza y hacer florecer como un jardín la tierra devastada y hambrienta? ¿Quién ora como oró Jesucristo, como oró en la montaña durante toda la noche? Los apóstoles se entregaban a la oración, lo que más cuesta lograr que hagan los hombres y aún los predicadores. Hay laicos que darían su dinero, algunos de ellos en gran abundancia, pero no se dan a sí mismos en oración, con lo cual su dinero resulta maldito. Hay muchos predicadores que dirigen grandiosas y elocuentes conferencias sobre la necesidad del avivamiento y de la difusión del reino de Dios, pero no son muchos los que harían aquello, sin lo cual toda predicación y toda organización es más que inútil. Orar. La oración está pasada de moda, es casi un arte perdido, y el mayor benefactor que podría tener esta época es aquel hombre que lograse que los predicadores y la Iglesia volviesen a orar. Dulce oración de toda influencia mundana, elevas tú mi corazón.
celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántas veces recibí mediante ti dulce oración. Dulce oración, dulce oración, al trono excelso de bondad. Tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Creyendo espero recibir divina y plena bendición, y que me ayudes a vivir junto a mi Dios. Dulce oración. Dulce oración, dulce oración, aliento y gozo al alma das en este valle de aflicción. Consuelo siempre me serás, tan solo el día cuando esté con Cristo en la celeste Sión. Entonces me despertaré